Hola, vamos a resolver un ejercicio clásico que consiste en calcular la carga y el potencial que adquieren dos esferas que estaban aisladas y que se ponen en contacto eléctrico. Las dos tienen distinta carga, tienen distinto potencial y bueno, pues igualar los potenciales al final y habrá que calcular cargas y potencial finales. Bueno, esto dicho deprisa es para decir, me estás estresando, pero ahora vamos a ver en qué consiste. Vamos a suponer que tengo una esfera. ¿Vale? Esta esfera vamos a tenerla con un radio 1 de 20 centímetros y vamos a suponer que está cargada con un potencial de menos 1000 voltios. Vale. ¿Por qué decimos una carga de menos 1000 voltios? No, vamos a ver, es que el potencial, la carga que tiene la esfera va a hacer que esta esfera adquiera un potencial de 1000 voltios. ¿Por qué? Porque el potencial de una esfera cargada es igual a K por la carga partido por el radio de la esfera. Entonces son proporcionales directamente el potencial con la carga para esa esfera dada, ¿no? Se duplica la carga, se duplica el potencial. Por cierto, el potencial aquí es negativo, ¿no? Eso quiere decir que la carga que hay aquí dentro va a ser negativa, ¿de acuerdo? Aquí tendremos el radio 1 y ahora imaginemos que esta esfera que está con carga negativa se va a poner en contacto con esta otra esfera que tenemos aquí, que va a tener un radio la mitad que la otra, pero está completamente descargada. Claro, si tenemos esta que tiene un radio 2 de 10 centímetros y está descargada, es decir, no tiene carga, por lo tanto el potencial que va a tener va a ser inicialmente 0 voltios. Bien, para marcar esas situaciones iniciales o finales vamos a poner 0 de inicial y la F de final. ¿Por qué digo lo de la F de final? Porque lo que va a pasar ahora, a continuación, va a ser que las dos esferas, vaya, no lo he conseguido, las dos esferas se van a poner en contacto, es decir, esta con esta otra esfera que tenemos aquí. Entonces, al ponerse en contacto eléctrico y estar a diferente potencial, una está en 1000 voltios y la otra está a 0 voltios, va a provocar un flujo de carga de la una a la otra, es decir, así, hasta que los potenciales se igualen. Cuando los dos potenciales se igualen, las cargas ya no van a poder moverse de la una a la otra. Es decir, que el flujo se detiene cuando el potencial de la esfera 1 final se iguala al potencial de la esfera 2 al final. Si esta condición, que es la importante, es la clave para resolver este ejercicio, es decir, cuando se detiene la carga 1 que hay aquí, la carga 1 que hay al comienzo aquí, a repartirse entre las dos cargas, de tal manera que aquí va a quedar carga 1 final y aquí tendremos carga 2 final, bueno, pues esta carga dejará de transportarse hasta la esfera 2 cuando los dos potenciales de las dos esferas sean iguales. Esto significa, utilizando la ecuación que comentábamos al comienzo, que la carga 1 final partido por el radio 1 va a ser igual a K por la carga 2 final radio 2. Las dos constantes se nos pueden marchar y nos quedaría esta expresión, carga partido por radio igual a carga partido por el radio. Aprovechémonos de que los datos que nos han dado son 20 y 10 centímetros para los radios, uno el doble del otro, para obtener una relación rápida entre las dos cargas al final de este proceso de contacto eléctrico. La carga 1 final sería igual a R1 partido por R2 por la carga 2 al final. Como el radio 1 y el radio 2, como lo podemos ver aquí, 10 centímetros, 20 centímetros, el radio 1 es el doble que el otro, pues R1 partido por R2 será un 2 y tendremos que la carga 1 final será 2 veces el valor de la carga 2 al final. Esta condición no nos permite resolver el problema porque tendríamos que una carga es el doble que la otra, pero ¿cuánto? ¿Cuánto vale cada carga? No lo sabríamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Necesitamos otra ecuación más. ¿Cuál es la otra ecuación más que vamos a tener? Pues simplemente la conservación de la carga eléctrica. La carga que tenemos al comienzo no puede destruirse, ni puede crearse más carga. Es decir, que lo único que ha pasado es que se ha repartido entre una y la otra. Como sabemos en qué relación se encuentran las dos cargas finales, podemos deducir fácilmente que como la carga 1 es el doble de la carga 2, pues entonces tendríamos que la carga 1 inicial es el triple de la carga 2 final. Y con esto ya podríamos intentar resolver el ejercicio, porque normalmente hay veces que te dan la carga 1, te dice que la esfera 1 tiene una carga de X coulombios, pues ya lo tenemos. Aquí ya podríamos calcular con esta ecuación que tenemos aquí la carga 2
y con esta otra que tenemos por aquí la carga 1. Y después, sabiendo las dos cargas, calculamos el potencial. Esta versión es un poquito más retorcida, pero muy poco, porque nos dicen el valor del potencial. No nos dice la carga que tiene la esfera 1 al comienzo. Bueno, pues vamos a calcular la carga 1 al comienzo a partir del potencial que tiene. La carga 1 será, por despeje de la ecuación que teníamos ahí arriba, el potencial por el radio partido por la constante K, y tendríamos menos 1000 voltios por un radio de 0,2 metros partido por 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culombio al cuadrado. Vale, esto nos va a dar un resultado de 2,2 menos, que es carga negativa, por 10 a la menos 8 culombios, ¿de acuerdo? Ahora, con este resultado, que ya sabemos cuánto vale la carga 1 al comienzo y este otro que tenemos aquí, podemos calcular tranquilamente la carga 2 final, que es la tercera parte de la carga 1 inicial. Entonces esto sería aproximadamente 0,7 por 10 a la menos 8 culombios, pero negativo, negativo. Y la carga 1 final, como sabemos aquí que es el doble, tendríamos que la carga 1 final sería aproximadamente menos 1,4 por 10 a la menos 8 culombios. Vale, como veis hay una pequeña diferencia, porque 0,7 más 1,4 pues sale 2,1. Bueno, es que hay unos decimales que no he tenido en cuenta y por eso hay ese pequeño desfase. Pero ya tendríamos las dos cargas, las que van a tener las dos esferas al final. Las dos cargas no van a ser iguales, porque lo que se igualan no son las cargas al final, sino los potenciales. Bueno, vamos a calcular el potencial que tenemos en este recuadro. ¿Qué potencial terminan las dos esferas, no? Puedo calcularlo con cualquiera de los dos. Si calculo con el potencial 1 final, sería K por la carga 1 final partido por el radio 1. También podría haberlo hecho con el potencial 2 final, pero utilizando la carga 2 al final y el radio de la 2. Si pongo los datos correspondientes, es decir, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado culombio al cuadrado, la carga 1, que es menos 1,4 por 10 a la menos 8 culombios, y ese radio, que es 0,2 metros, me va a salir aproximadamente menos 675 voltios. La otra esfera también tendría menos 675 voltios, utilizando los datos propios de la carga 2. En definitiva, una esfera con carga, otra descargada, se ponen en contacto. La carga de una va a la otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que los potenciales se igualen, y entonces cesa el trasiego de carga de una esfera a la otra. La condición de que los potenciales son iguales, que es lo que tenemos aquí, volvemos a repetir, esta de aquí, es la condición básica para hacer este ejercicio. No implica un reparto ni equilibrado y equitativo de cargas ni de potenciales, es decir, yo parto de 1000 voltios, como habéis visto, y termino en menos 675 voltios, no en 500, en 675, ¿vale? Y la carga, al principio había 2,2 y ya habéis visto que no se reparten en 1,1 para cada una, es un reparto desigual, porque la condición no es que se va a repartir a medias, ¿vale? Sino que los potenciales se tienen que igualar. Esto es todo, saludo.